Las encuestas se quedaron cortas. La voz de las urnas. Ya desde el año pasado, todas las encuestas, incluyendo las publicadas por los medios opositores La Nación y Perfil, dan cuenta de una tendencia que se acrecienta. Diario The Guardian, de Inglaterra. Encuesta de Argentina ve el regreso de los Kirchner. Los números de aprobación de la presidenta Cristina Kirchner se han duplicado en el último año. La recuperación del presidente es notable. Nunca antes he visto un caso de un presidente argentino rebotando en las encuestas como esta, dijo Eduardo Fidanza de la encuestadora Poliarquía. Los Kirchner parecen a punto de ganar la tercera elección presidencial sucesiva, algo que ni siquiera Perón ha logrado. Cuando uno hace análisis político, uno tiene que olvidarse del voluntarismo. Hoy Kirchner está más cerca del 40 que cualquier opositor de llegar al 30. Las elecciones de ayer en Laguna Paiva, Santa Fe y Fontana, Chaco, sumadas a las de hace unas semanas en Marcos Juárez, Córdoba y Santiago del Estero, muestran que las encuestas se han quedado cortas. Candidatos kirchneristas ganaron en elecciones municipales. Antonio Rodas, del Frente Chaco Merece Más, se impuso por más del 57% de los votos en la ciudad chaqueña de Fontana. El candidato a intendente de la localidad santafesina de Laguna Paiva, Rodrigo Fernández, lideró los comicios locales por cerca del 60%. Con respecto a Laguna Paiva, fue allí donde fue escrachado el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Las urnas confirman el carácter minoritario de ese sector intolerante, que en modo alguno representa al campo. Twitter de Daniel Tonietti. ¿Se acuerdan durante la 125 cómo agredieron a Agustín Rossi en Laguna Paiva? Hoy ganó con el 60%. Al diputado Agustín Rossi es una cosa bastante sabida. Laguna Paiva. Fue el lunes en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe. Le hicieron esto, le dieron bosta, huevo, tomate en un escrache bastante organizadito, ¿no? De espontáneo no tuvo nada. Candidatos kirchneristas ganaron en elecciones municipales. El candidato a intendente de la localidad santafesina de Laguna Paiva lideró los comicios locales por cerca del 60%. Es doloroso recordar la defensa de los agresores que hacía Carrió. Abrimos el programa contando que se había calentado mucho la campaña, incluso con algunos episodios de violencia. ¿Cómo está viendo lo que ha pasado en estos últimos días con la campaña? Me parece que son episodios más ligados a algunas presencias muy conflictivas que habría que cuidar de no ir. Nosotros repudiamos las agresiones, pero algunos lugares hay que evitar ir. Digo, Rossi no tiene que ir a Venado Tuerto, ¿se entiende? No hay que provocar. Digo, Rossi no tiene que ir a Venado Tuerto, ¿se entiende? No hay que provocar. Candidatos kirchneristas ganaron en elecciones municipales. El candidato a intendente de la localidad santafesina de Laguna Paiva lideró los comicios locales por cerca del 60%. Pareciera otro ejemplo de los países real y virtual. El contraste entre los escribas de la Corpo diagnosticando finitud, por un lado, y la gente en las urnas expresando apoyo al modelo por el otro. Comprensiblemente desesperado, entonces, Mañeto y sus afines recurren a torpes y burdas chicanas. Tuvimos una elección en Marcos Juárez, en el sur de Córdoba. El kirchnerismo no llegó al 5% de los votos. Hace 2 semanas. Es una ruptura ya. Hace 2 semanas. ¿Sí? El miércoles 678 puso al aire un material contundente. El país virtual versus el país real. Arranquemos por el país virtual. Hace 2 semanas, Clarín publicaba lo siguiente. Clarín, elecciones para intendente. Victorias de radicales K en Santiago y derrota kirchnerista en Córdoba. Los hombres del gobernador Zamora vencieron en 25 distritos. Y en la comuna cordobesa de Marcos Juárez, 2 kirchneristas salieron quinto y sexto. Y ahora pasemos al país real. Telam. Kirchner recibió al intendente de Marcos Juárez.
El expresidente Néstor Kirchner recibió hoy al intendente electo de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, Eduardo Avalle, quien le agradeció las obras que se han realizado en esa comunidad desde 2003 en adelante, informaron fuentes oficiales. Avalle destacó que pensamos seguir caminando con el expresidente Kirchner en la construcción de este modelo y la expansión de obras públicas implementadas por el gobierno nacional para beneficio de todo el país. O sea que Clarín, al titular como lo hizo días atrás, dio a entender que el intendente de Marcos Juárez es un opositor al gobierno. Pero como acabamos de exhibir, no es así. Veamos a continuación la aclaración que hizo el diario Clarín el jueves a la mañana. Clarín. Kirchner volvió con su agenda en Olivos. Por la tarde recibió al reelecto intendente de Marcos Juárez, Córdoba, Eduardo Avalle. Pero ayer, según la agencia oficial Telam, Avalle declaró: pensamos seguir caminando con Kirchner en la construcción de este modelo. Victorias de radicales K en Santiago y derrota kirchnerista en Córdoba. Avalle declaró: pensamos seguir caminando con Kirchner en la construcción de este modelo. Hasta la pobre Lilita debió reconocer el imperio del sufragio. Pero imagínense 4 años más con Kirchner, con Moyano, con Dóvena. ¿Ah? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Pero imagínense 4 años más con Kirchner, con Moyano, con Dóvena. ¿Ah? Como cierre, el liberal democrático Robert Cox explica con simpleza precisamente lo simple. Estar en la Argentina para mí es lindísimo. Estoy feliz y yo encuentro a la gente feliz. Todos felices. Muy interesante. A ver, Nora, por ser tu primer día como miembro integrante del panel, vas a tener que empezar. Que romper el hielo, ¿querés decir? Sí, señor. Bueno, me parece que la verdad que el informe es contundente en esto de la diferencia entre la proyección del deseo, me parece, de muchos medios y de periodistas que se prestan, o pseudoperiodistas que se prestan a proyectar lo que quieren que suceda y no reflejar lo que realmente sucede. Ese es el punto, y creo que con la operación del expresidente Kirchner quedó eso llevado a un extremo, ¿no? Con las columnas que salieron publicadas en La Nación de Morales Solá y de Pagni proyectando el deseo que en realidad se muera, porque era una cosa que desde el punto de vista humano era absolutamente inadmisible. Pero a ese punto me parece que lleva al mayor riesgo de los medios de comunicación, de esta clase de periodismo, que es poner en tela de juicio la credibilidad. Cuando a vos te dejan de creer, podés decir lo que quieras, pero cuando es tan flagrante la mentira, ahí entra en riesgo el propio negocio de los medios. Exactamente, porque viven de alguna manera de la credibilidad también. Exactamente. A ver, Juan Carlos. Sí, es un poco la realidad, no se puede discutir. Y creo que los medios tendrían que ayudar a poder darnos respuestas y a poder analizar la realidad. Eso es lo que hacían históricamente, más allá de los conceptos ideológicos. El problema es que cuando se está creciendo, cuando se está llevando a cabo una política coherente, lo bueno sería que desde el otro lado se actúe con la misma coherencia. A veces yo siento que no hay modelos del otro lado, que lo único que hay modelos es estar en contra de lo que se está haciendo. Y por eso a veces es incoherente. Yo creo que si hubiese tomado medidas distintas este gobierno en algún punto especial, la misma oposición estaría en contra por el solo hecho que le tocó el gobierno. Pedro. Yo me agarro de algo que dijo Nora respecto al tema de expresión de deseos. Pasa mucho en el periodismo. Yo creo que uno de los pilares del periodismo tiene que ser dejar de lado la expresión de deseos y analizar la realidad. Yo podía querer que Manuel Zelaya volviera a Honduras, pero mi análisis de la realidad tal vez me llevaba a la conclusión de que esto era muy difícil por debilidades de la resistencia, por múltiples factores, la intervención de Estados Unidos. Entonces yo lo que tengo que hacer es expresar eso, más allá de lo que a mí me gustaría que sucediera. En el caso de Honduras concreto, la semana pasada el Frente de Resistencia Popular presentó cerca de más de 1.300.000 firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente. Ellos tienen muchas ganas de que se concrete. Yo lo que tengo que decir es,
las presentaron. Ahora, de ahí a que concreten su deseo, es otro camino. Obviamente los que están a favor de eso van a decir, vamos a llegar al constituyente. Yo como periodista tengo que ser, me parece, bastante más cauto. Y creo que los ejemplos que ustedes dieron reflejan día tras día eso. A ver, Sandra. Sí, bueno, me llamó mucho la atención lo de Laguna Paiva, ¿no? Porque en aquel momento del escrache a Rossi parecía que estaba todo el interior del país en llamas contra, por lo menos el bloque oficialista, y contra la idea de la 125. Y por lo que vemos, o eso no era así, o eso nunca fue así, o eso cambió, o algo pasa que aquella idea que traíamos del 2008 no era veraz. Lo que pasaba era que había algunos sectores protestando y una gran parte de gente que pensaba en otra cosa. Pero a mí me parece que, en definitiva, lo que tendría que empezar a pasar, creo, en los analistas políticos, es tratar de entender al kirchnerismo en lugar de negarlo. Porque lo único que estamos, estamos asistiendo es a la negación de la existencia misma del kirchnerismo como fuerza política. Y uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con esa fuerza política, pero lo que no puede hacer de ninguna manera es negar su existencia. Es decir, que son radicales, que son radicales. Por eso, esa es la encerrona de este tipo de periodismo, que la realidad termina demoliéndolos. Estimado Barragán. Primero destacar la cantidad de colores, de piedritas de colores que tiene Sandra Russo, que me acabo de dar cuenta. Recién ahora me distraje absolutamente. No podés dejar de mirarme, ¿eh? Pero al margen de eso me parece que está totalmente seducido, no cabe duda, no cabe duda. En esta época tan rara... Primaveral, totalmente, totalmente. No, pero digo, esta época tan rara para el periodismo, por ahí al periodista que escribe perdió el kirchnerismo, lo hubieran echado. Con lo cual es una buena, por a lo mejor es un experimento interesante el de Clarín, que es que cada periodista escribe lo que quiera o más o menos, no sé si escribe lo que quiere, pero la información es lo de menos, la velocidad claro, es lo de menos. O sea, está el deseo, pero no está la información, por lo tanto deja de ser un objeto de información, digamos. Un diario era algo con el cual uno leía una información, no leía el deseo de un periodista sobre esa información. Entonces me parece que ahí está la alteración. Pero aparte no es que hay un problema de interpretación. Claro, no hay interpretación, es un problema de tono, de diferencia, de matices. Sí, yo creo que está muy en línea con lo que Sandra viene planteando desde hace mucho tiempo, que es la pauperización del estilo de trabajo periodístico. O sea, finalmente también hay por un lado la construcción de una mentira, pero también hay una pauperización del hecho periodístico, porque el hecho periodístico es que se está diciendo una mentira, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo en la época de estudiante, hace muchos años atrás, hacían interpretación, los profesores nos hacían hacer interpretación de las ideologías de los diarios a través de los títulos. Porque la ideología propiamente dicha estaba en la editorial. Hoy, en todos los títulos, ya directamente no hay un análisis de la realidad, sino directamente la interpretación del periodista. Y es demasiado obvio, y creo que eso molesta, molesta de cualquier punto de vista, ¿no? Y le quita seriedad profesional. Yo diría, Luciano, sí, claro, más que pauperización del periodismo en general, diría tal vez de los grandes medios, porque han surgido nuevos canales de periodismo, menores, que irrumpieron con mucha fuerza, pero claro, no tienen la llegada de los grandes medios porque no tienen los recursos. Desde blogs, sitios web, pequeños periódicos, pequeños canales de televisión, radios comunitarias. Lo que pasa que, claro, cuando hablamos de periodismo hablamos básicamente... ¿De qué periodismo estamos hablando? ¿no? Claro. Todo empezó de nuevo, ¿verdad? Da la sensación esa. Claro, exactamente. ¿no? Todo empezó de nuevo. Exactamente. Entonces, claro, uno ve el New York Times, yo me ocupo más de lo internacional, mintiendo descaradamente respecto de las famosas armas de destrucción masiva en Irak. Y digo, sí, pero hubo otros medios, otros periodistas que lo revelaron. Bueno, que es lo que decía Nora, que no siempre es así. O sea, no siempre, estos medios no viven de la credibilidad. No. Evidentemente, o por lo menos ya eligieron que no van a vivir de la credibilidad. Claro, a mí me parece viven de otros negocios. Claro, evidentemente ese es el tema, ¿no? Que se mezclan otros negocios. Cuando vos ves, en este momento particularmente, la mayoría, la agenda informativa de Clarín, la mayoría de las noticias se refieren a negocios de la empresa independientemente de la relevancia para el público de esos negocios. Entonces el periodismo deja de tener el sentido que tradicionalmente tuvo. Me parece que lo que está en discusión es el periodismo hoy, ¿no? Para todos, de todos lados. La gente se da cuenta también, la gente se da cuenta del funcionamiento de esos intereses. Pero también cambia el público, claro. No solo cambia el periodismo. El público que le corresponde hoy a estos medios es completamente distinto que el viejo público que compraba Clarín y creía en la tapa. Muy bien, señor.